Askurkipan Istapgestati, ¿me escuchan? Askiurukipanaya tichiri, Askurkipan Gilatanilo. Waliki, Kallantañan, Aymar y Atekawimpi. Empezamos con el aprendizaje del idioma Aymara. Waliki, antes de empezar, tenían que escribir conjugaciones de verbos en tiempo presente. A ver, lean. Uyaranipam. A ver, Nilo, Uyaranim. Akankaswayatpiri, A ver, lea sus Hisa, oraciones o sus conjugaciones. verbo is, Hisa yatishiri, verbo hachaña, nayaj hachta, humaj hachta, hupaj hachi, hiwasaj hachtan. En afirmativo sería nayaj hachtawa, hupaj hachiwa, hiwasaj hachtanwa. Verbo istaña, nayaj ista, humaj ista, hupaj isti, hiwasaj istan. En afirmativo, nayaj istawa, humaj istawa, hupaj istiwa, hiwasaj istanwan. Excelente. Waliki pone un gilatanilo. Muy bien. Alejandro. Ciro Jesús. Ya, escriban en este momento entonces Teltapham. Ya. Chacuch Uyaranepam. Ya han debido escribir. A ver. Ciro Jesús. Alejandro. Ana Karina. Sofía. Nayak Paltua, A ver, Nayak Paltawa, Nayak Pakiwa,
Hiwasak paltuan, paltam. Mal. No se logra escuchar. A ver, una vez más. Parece que no hay buena señal o no sé, algo falla. Nayak paltua, humak paltawa, hupak paltiwa, hiwasak paltam. Y a los dos últimos. Estás con terminación guave. Vuelve a leer los dos últimos. Tercera y cuarta persona. Hupak paltiwa, hiwasak paltam. No, sigue mal. A ver, Ana Karina. Ya, al parecer no se ha comprendido y no han hecho su tarea, ¿no? Ya voy a aclarar esto, ¿ya? Estamos en tiempo presente, ¿no ve? Entonces, en tiempo presente hemos dicho la terminación, ¿no? Naya, que sería primera persona, tiene que estar en ja. Segunda persona, Juma. Entonces, Juma va a estar en ta. Tercera persona, Jupa. Terminación vocal I o la vocal U. Naya, Juma, Jupa, Jiwasa. Terminación tan. Ahora, cuando conjugamos los verbos, por ejemplo, alguien decía istaña, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugamos este verbo? Quitamos el infinitivo, ¿no? Y elisión vocálica. Y en primera persona sería istja, ¿no ve? Ist, raíz, ¿no ve? Ta. Segunda persona, istaña. Edición vocálica, perdón, quitamos el infinitivo, edición vocálica y terminación ta. Ist-ta. ¿No ve? Tercera persona. Ist-aña. Quitamos el infinitivo ña. Ahora esto termina en vocal a, por lo tanto termina en i. ¿Ve? Hupaj ist-i. Cuarta persona. Is-aña, ¿no? Quitamos el infinitivo y quitamos la vocal y colocamos tan. Ist tan. ¿Eh? Esa es la primera forma directa de conjugar. Ahora esto podemos conjugar con pronombres personales. Nayaj ista. Humaj ista. Hupaj is i. Hiwasaj istan. ¿Lo ven? Eso sería segunda forma de conjugar. Y la tercera persona, la tercera forma hemos dicho, Nayaj ist, elisión vocálica, wa. Humaj ista, wa. Hupaj ist i, wa. Hiwasaj istan, wa. Tercera forma. Tres formas de conjugar. ¿Ya? Eso tenían que escribir. A ver, Kelahtapham, a ver, escriban cualquiera de las tres formas. A ver.
Ya, Hichakuch, a ver, Ana Karina Ullaranim. Em, Nayak Sarkar Tawa, em, Humak Sarka ¿Cuál es tu Tawa, verbo? em, Sarka, bajar, No, verbo infinitivo, Sarcaña, léeme, a ver. Sarcaña, Sarcaña, estar yendo, ¿correcto? s- eh, en el diccionario decía bajar. Saracaña, Ah, sí, creo que sí, sí, Sarcaña. ya, a ver. Ahora sí, ya tengo claro el verbo, a ver. Nayak Sarak Tawa, Humak Sarak Tawa, Humak Saratigua, sí, Saratigua, y Humak no, Hisag Sarak Tangua, Ya, el primero y el tercero está mal. A ver, lea nuevamente el primero. Nayak Ta- Nayak Tawa, No, pues hay elisión vocálica para conjugar cuando es con wa. ¿Acaso este está con vocal? Así. A ver, mm, lea. entonces sería Nayak Sarak, no, Nayak Saratua, Ya, ahora el tercera persona. em, Jupak Sarak, em, Sarak Iwa, Ya, Sarakewa. Sarakewa. Ya, más práctica, pronunciación igual te falta. A ver, Sofía, ahora sí. Ya, Alejandro antes. Mm, Alaña y Atichiri. Nayaj alta, Humak alta, Hupak ali, y vas a Nayaj altan. Altan, al, Ok. al. Hiwasaj Altan. No Ujú. es necesario pluralizar, ¿ya? Ya, Oleki, Ciro. A ver, Ullaranim, Ciro. No se oye nada, no se escucha. ¿Se ha entendido? ¿Está claro? Isa y Atichiri. Tienen que practicar. Veo que no están practicando, no están escribiendo. No es por pasar, sino tienen que aprender, ¿ya? Porque a partir de esto vamos a conjugar oraciones y ahí van a estar totalmente perdidos, ¿no? Entonces es importante, estamos conjugando apenas los verbos en diferentes tiempos, ¿ya? Entonces, eso sería la conjugación en tiempo presente, ¿ya? En tiempo presente. Ahora decíamos el otro día, hay un verbo irregular. ¿Cuál es el verbo irregular? ¿Cuál es el verbo irregular en Aymara? Y Atichiri creo que era el verbo saña. Muy bien.
Saña igual decir, ¿no? Este es el verbo irregular en Aymara. Entonces, ¿por qué es irregular? Vamos a ver, ¿ya? Nayaj, saña, ¿no ve? Entonces, quito la elisión vocal o el infinitivo, elisión vocálica, nayaj, ta. ¿Han escuchado alguna vez? Anivia chiri. No, no hay. Entonces, el verbo simplemente se queda como S, ¿no ve? Entonces, no puede trabajarse de esa forma. Entonces, eso se cambia a un nayaj, his, ta. Humaj, his, ta. Hupaj, si. Hiwasaj, his, tan. Entonces, el verbo en realidad es saña, pero aquí ya se está cambiando. Por eso se llama verbo irregular. Es el único verbo que cambia, no mantiene la raíz que hemos ido aprendiendo en la conjugación, en cualquier tiempo. ¿Ya? ¿Se entiende por qué es verbo irregular? Hanat hanicha kun hamakisa, a ver, arsuniphan. Anao tichiri. Ya, vale. Tiempo presente continuo. Tiempo presente continuo. A ver, un ejemplo en español. Alguien podría decir cuándo decimos presente continuo. Una acción. Yatichiri sería el gerundio, comiendo. Exactamente. Para el presente continuo se utiliza el gerundio. Comiendo, durmiendo, aprendiendo, ¿no ve? Entonces se utiliza el gerundio. En Aymara también se utiliza, pero ya no es gerundio, sino ya es un sufijo. El sufijo para tiempo presente continuo es el ska, ¿ya? Ska. Entonces, este ska vamos a utilizar antes de la terminación, ¿ya? La terminación se va a mantener, que hemos aprendido la otra clase, ¿no? Esta terminación se mantiene, ¿ya? Solamente vamos a agregarle el gerundio, en este caso, el sufijo ska. Este sufijo vamos a agregar. Ejemplo, Naya, a ver, simplemente con verbo igual directo haremos, a ver, verbo iquiña, ¿ya? Iquiña, dormir. Quitamos el infinitivo, solamente quitamos el infinitivo ña. Colocamos ska y ahí tendría que venir za, ¿no ve? Sin embargo, este za viene con elisión vocálica, ¿no ve? Entonces, elisión vocálica y colocamos, ¿no? Ikisk za, ikisk za, ¿ya? Iquiña, segunda persona. Quitamos el infinitivo, colocamos el ska, ikis, elisión vocálica, ta, ikisk, ta, iquiña. Quitamos el infinitivo, termina en i, por lo tanto mantiene ikis, ikis. Ah, no, pues. Esta i es del verbo, ¿no ve? Entonces, aquí.
Como termina en vocal A, terminaría también en I, ¿no ve? Ikiski. Cuarta persona, ikiña. Quitamos el infinitivo, colocamos el ska, ¿no ve? Edición vocálica, ikisktan. Ahí está. Ikiskta, ikiskta, ikiski, ikisktan. ¿Ya? Aquí puedo agregar, esa sería la primera forma, ¿no? Nayaj, ikiskta. Humaj, ikiskta. Hupaj, ikiski. Hiwasaj, ikisktan. ¿No ve? O también puedo afirmar, ¿no? Nayaj, ikisk, edición vocálica, wa. Humaq ikiskta, wa. Hupaq ikiski, wa. Hiwasaq ikisktan, wa. Ya está. Eso es presente continuo. Hanate amuyasiti kun hamakisa. A ver, No, conjuguen, Yatichiri. escriban ustedes un ejemplo cualquiera, con cualquier verbo. Pertapham. Chakuch ullarani pam, ¿quién va a leer? Kitis ullaranini. Ciro, adelante. Naya Tichiri, verbo ir. Nayak sartua, umak sartawa, upak sariwa, chiwasak sartanwa. Waliki, muy bien, Ciro.
¿Qué empieza? Naya yatichiri. A ver, Villaranim. Verbo collaña. Nayaj collaskta. Humaj collaskta. Hupaj collaski. Hiwasaj collasktan. Ya, Walikiu. ¿Qué empieza? Se supone que todos tienen que escribir, ¿no? A ver, Ana Karina. A ver, el amantes. Nayahman k'asktwa, umahman k'asktawa, upahman k'askiwa, hiwasaqman k'asktanwa. Ya, Walikiu. Chakuch, Ana Karina. Em, con el verbo rezar, ristaña, nayak, rista, perdón, ristas, cañ. A ver, un ratito, ya te por favor. Ya, pero ese verbo está mal, ese es español, otro verbo. Ya voy a jugar con otro verbo entonces. A ver, Sofía. Nayak umashta. Humaq umashta. Hupaq umaski. Hiwasaq umashtam. Ya, deme un segundito. A ver, ¿qué te empieza? Naya yatichiri. Pichaña. Naya pichtua. Umaj pista. Upaj pichtiva. Hiwasaq pistaña. Pistaña. Pichtan. Sí, normal la pronunciación, ¿no? Nayaj pichta. Humaj pichta. Hupaj pichi. Hiwasaj pichtan. ¿Ya? O nayaj pichtwa. Humaj pichtawa. Hupaj pichiwa. Hiwasaj pichtanwa. ¿Ya? ¿Qué te empieza? ¿Qué te empieza? Uliaranepjam. Ya. El Capjata ya no están escribiendo o si tienen preguntas tienen que hacer, ya no se tienen que quedar callados. Y veo que no están poniendo en práctica, no están practicando, no están haciendo tampoco sus tareas y así no van a lograr aprender, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta ahora?
Ya, entonces para la siguiente clase, ahora van a presentar, como no reviso y no lo hacen, van a hacer 5 conjugaciones con tiempo presente y 5 conjugaciones con tiempo presente continuo, ¿ya? Para el día lunes. Yo les voy a decir por qué medio van a enviar, ¿ya? Ukakam Sí, hichoro, ser. jutiro urkam takeni, hikisin kamam. Hikisin kama Hikipinkama yatiki. yapipiri.